Y vamos a hablar de esto, porque de eso se trata. Se trata la historia de los dos testigos. Y esto que les voy a contar va a pasar probablemente dentro de unos años más. Probablemente el presidente ya en ese entonces del nuevo orden mundial, ¿escucharon hablar del nuevo orden mundial? Ya se viene. Probablemente en medio después de la tribulación, se va a tener que traer un nuevo orden a este mundo. Y vamos a llamarle a este presidente Cristóbal. Probablemente él también pueda ser presidente, quizás, vamos a decir hoy, del Reino Unido, de Inglaterra. Y han pasado 3 años y medio de lo que había sucedido y ahora estamos por empezar los 3 años y medio finales en el mundo. Ellos creen de que se han olvidado de Dios, que no existe Dios. Se ha ido hacia ahí. Han pasado muchas cosas en estos 3 años y medio primeros y ahora en estos siguientes 3 años y medio van a pasar otras cosas más. Pero una de las cosas que va a llamar mucho la atención es que por fin se va a lograr la paz en Israel, en Medio Oriente. Eso va a ser uno de los indicativos más importantes. Supongan que Abraham es el presidente de Israel y está allí con Cristóbal. Y Cristóbal hace un anuncio y Abraham dice: por fin hemos logrado la paz en Medio Oriente. Se levanta el presidente de Israel, dice: por fin, gracias aquí a Cristóbal, y él ha hecho un trato, hemos logrado que se garantice la paz para Israel, la defensa de Israel va a estar a cargo nuestro, dice Cristóbal, y durante los próximos 3 años y medio Israel puede vivir en paz, en tranquilidad completa. Hemos traído la paz a Medio Oriente finalmente. Así como en 1948, para los que no sepan, es el año en que Israel se hizo nación por fin, después de casi 2000 años que había desaparecido, ¿verdad? Cuando aquella vez el general Tito romano atropelló Jerusalén y la destruyó en el año 70 después de Cristo. Desde ahí desapareció Israel. Hasta el año 1000 estaban esparcidos por todos lados del mundo. Hay judíos desde luego en todos lados del mundo. Aquí en Paraguay hay muchos. En Argentina hay más todavía que acá en Paraguay. Y la verdad en todos lados del mundo hay, ¿verdad? En los Estados Unidos hay barrios enteros, como por ejemplo en Nueva York hay un barrio que es solo todos judíos. Así que, bueno, en el mundo entero hay judíos, realmente habían sido esparcidos. Así que el presidente Cristóbal de las Naciones Unidas y de Inglaterra dijo: así como en 1948, ahora también hemos traído prosperidad a esta nación, y la nación desde luego se desborda de alegría. Vamos a traer cambios culturales y entonces esto va a ser una gran bendición. Desde luego, entonces, ¿qué hace Abraham, el presidente de Israel? Lo felicita a Cristóbal. A partir de ahora comienza una nueva era para Israel. Israel, confiado en todos sus socios amigos, comienza a desarmarse. Ustedes no sé si saben que Israel tiene un escudo antimisiles. Ellos comienzan a desarmarse, ya no va a pasar más nada. Comienzan a desarmar todos los misiles que ellos también tienen porque contestan al fuego enemigo. Todos los pueblos de Medio Oriente, todos los países árabes llegaron a un acuerdo de paz. Cristóbal les llevó a eso. Así que, ¿qué hace Israel a partir de ahí? Comienza una nueva era de prosperidad también, porque ya no tendrían que invertir en armas, no tendrían que invertir en todo lo que era el ejército, y ahora ellos comienzan a
invertir en otras cosas culturales, pero también con eso comienza a entrar una era de pecado y de libertinaje, ¿verdad? Cuando estuve en el año 2018 en Tel Aviv, ¿verdad? Que es la capital de Israel. Hoy no es Jerusalén la capital de Israel, la capital espiritual le llaman a Jerusalén, pero la capital real financiera es Tel Aviv. Y estaban en Tel Aviv y bueno, con mi familia nos fuimos para comer algo y era pintoresco la calle principal ahí, es pintoresco y vos estás en Israel y vamos a comer en uno de estos restaurantes, deben ser buenos, vamos a entrar en uno de ellos, ¿verdad? Estaban llenos de banderas y era hermoso ver todas las banderas. Este que está aquí, que tiene muchas banderas y tiene mucha gente, me parece bien, le dije yo a mi esposa, y mi esposa me dice, ¿estás bien? ¿Estás segura de lo que querés hacer? Me dice, sí, ahí vamos. ¿No te fijaste en las banderas? Y sí, pero mira bien, me dice. Eran todas LGTB, ¿verdad? Todas banderas de colores. Había como 20 cuadras llenas de banderas de colores. Yo decía, a la pinta, ¿y en dónde nos vamos a poner a comer? Así que encontramos para algunos, los informáticos estamos acá, había un restaurante que se llamaba Java. Java es un lenguaje de programación, ¿verdad? Y entonces, mira, dije yo, esto parece para mí. Estaba Sandra ahí, que también es informática. Vamos acá, vamos al Java, vamos al restaurante. Pero ahí no había bandera, era algo raro, muy extraño. Parece que los informáticos no nos gustan mucho los grupos estos, ¿no? Era el único restaurante que podíamos entrar. Bueno, vamos a volver a la historia que les comencé a contar de Cristóbal y Abraham, ¿verdad? Los presidentes de Israel y del Reino Unido. Ellos entonces celebraron y la nación de Israel se vertió al libertinaje completo. Y en esos días vivían allí en Israel, en esos días, una pareja llamada Aarón, él y ella Séfora. Vivían juntos, no se habían casado, pero vivían juntos. Aquella mañana, después de desayunar, ellos salieron a caminar por el parque. Había mucha gente, algunos corriendo, otros trotando. Vos podías ver un montón de gente, algunos con sus niños. También allí en ese lugar, Aarón miró a lo lejos así, había un grupo de personas unidas allí y dijo, ¿qué sucede allá? Entonces, está lleno de curiosos, le dice Séfora. Así que ellos empezaron a acercarse a ese lugar y escucharon a alguien hablando. Había alguien allá, unos hombres con barbas, lo vieron hablando, diciendo cosas y decían algo así como, ustedes son la nación elegida por Dios para que venga el Mesías. Israel ha sido elegida, aquí en Jerusalén es donde vino el Mesías, pero hombres y mujeres de Israel, ustedes mataron al Santo de Israel, mataron al Mesías, porque ustedes, decía uno de ellos, el más alto, porque ustedes no son santos. El mal en este momento es imperante, abunda en Israel. La depravación que hay hoy en Israel haría que Sodoma y Gomorra se sonrojaran de tanto pecado. Y después decía, el Mesías volverá pronto y serán castigados todos ustedes, a menos que se arrepientan. Aarón no tenía tanta paciencia, así que le tomó la mano a Séfora y le dice, che, vamos acá, estos chiflados están gritando acá, no le hagas caso. Séfora le dijo, pero me llamó la atención lo que dicen, y si esto es verdad, le dice a Aarón, ¿qué pasa? Así que esta joven Séfora comenzó a, en su mente, pensar que quizás podría ser verdad esto. En los siguientes meses estaban estos dos testigos apareciendo en todos los canales de televisión,
en todos los lugares, en todas las plazas. Ellos cada día se levantaban, iban en un lugar. Así que la gente, como le decía, cada instante, arrepiéntanse porque el Señor viene pronto. Sus pecados le van a llevar al infierno. Arrepiéntanse de su maldad. La gente comenzó a irritarle. Estos que no van a callarse, la verdad que nos amargan la vida. No queremos seguir escuchándolos, así que había gente que se ponía reacia a ellos. También, pasados unos días, fueron a comprar Séfora y Aarón algo del supermercado. Estaban allí cerca y fueron de compras, víveres para la casa. Y cuando salían, fueron y pasaron era la tardecita, la noche, pasaron en un lugar donde había una construcción. Y en ese lugar, en esa construcción, escucharon otra vez a estos hombres, les reconocieron la voz y además había una multitud que lo estaba rodeando. Así que ellos decidieron acercarse. Séfora se acercó, ella ya le había llamado la atención aquello que estaba sucediendo. Aarón dijo, me voy a burlar de esta gente, eso voy a hacer. Así que él se acercó y le dijo, cuando ya estaban hablando, le dijo, quiero decirles algo, un minuto por favor, ustedes dos. Si ustedes creen que de verdad son profetas de Dios, entonces denos señales, hagan algo que demuestre que ustedes son de verdad profetas de Dios. Así que el más bajito de ellos dijo, ¿quieren señales? Muy bien, le daré señales. Mañana, cuando amanezca, las aguas van a ser convertidas en sangre. Y además de eso van a sufrir enormes plagas para que ustedes vean esas señales. Bueno, se fueron todos, cada uno a su casa. Aarón y Séfora fueron a sus casas también. Llegaron allí. Al día siguiente se despertaron. Séfora se fue para hacer un café. Agarró la jarra de café, que es de vidrio. Comenzó a abrir la canilla, puso la jarra. Se derramó sangre de la canilla. Ella se asustó, tiró el vaso, se rompió allí. Le llamó a Aarón, vení, esto es increíble lo que está pasando. Así que a partir de ese momento comenzaron a ver las noticias. Todo el agua que había en el mar de Galilea se había vuelto sangre. Todas las aguas estaban así. A partir de esa semana la noticia era que trenes, camiones, barcos venían hacia Israel trayendo agua de todos lados, pero ya se había perdido los cultivos, ya se había perdido los ganados y la gente estaba enferma porque algunos no tenían otra cosa que tomar eso y como eso le enfermaba, los hospitales estaban abarrotados, había gente que moría a causa de la irritación, así que en ese momento todo iba mal. Los dos testigos aquellos tenían cada vez más exposición. Así que el intendente, el alcalde de aquella ciudad de Jerusalén, estaba siendo presionado por todos. Así que un día, sin ninguna orden todavía el alcalde, el jefe de la policía en Israel, tomó voy a yo hacer justicia por mis propias manos. Así que él dijo, agarró un pelotón de policías y le dijo, vamos allá, cerca de la explanada del templo. El templo ya estaba construido desde luego. Israel estaba ofreciendo ya sacrificios en el templo nuevamente. El templo de Israel desde el inicio de la tribulación ya está construido. Así que comienzan a acercarse con un pelotón allí y cuando ellos se están acercando, aquellos dos
testigos, de sus bocas sale fuego y algunos aún así, aquellos policías continúan adelante, se queman, caen en el piso y luego son alzados en ambulancias y llevados. El alcalde le hace llamar al jefe de policía, ¿qué te pasó? Le dice, bueno, ahora vamos a hacer algo diferente. Dicen, quiero que lleves con las mejores metralletas. Si alguna vez van a Israel, van a darse cuenta que entre paréntesis tienen las mejores metralletas. Unas chicas muy lindas y muy bien vestidas, entre paréntesis, 19, 20 años, 21, 22 años, están en la calle con una metralleta de este tipo. No le piropeen ni nada, por favor. Mi esposa se fue para quitarse una selfie con una de ellas, pero de verdad se prestaron y se quitó una selfie. Tengo por ahí la foto. Un día de esto voy a traer y voy a poner acá. Pero yo no me acerqué. Fue muy... el alcalde le dijo al jefe de policía, ¿qué es lo que hiciste? Agarrá ahora, lleva un pelotón, pero armado. Y acércate a ellos. Yo estoy seguro que van a retroceder. No retroceden aquellos dos, ni se inmutan. Aquellos dos testigos miran a todos armados, le dicen, bueno, quiten las metralletas. Había 30 hombres armados frente a aquellos hombres, dispuestos estén a matarlos. Así que a la orden de disparar, van a disparar. Así que el jefe de policía dijo, disparen. Comenzaron a descargar las metralletas sobre estos dos hombres, todo el pelotón. Le dispararon hasta que se terminaron todas las municiones que tenía aquellas metralletas. Se escuchó el ruido de las metralletas como a 2-3 kilómetros a la redonda. Terminaron las balas y aquellos dos hombres estaban intactos allí en ese lugar. El más alto se acercó y dijo, no pueden hacernos daño hasta que terminemos la tarea que Dios nos encomendó. Esto salió en todas las noticias, porque el jefe de policía hacía esto justamente porque toda la población ya estaba en contra de esto y sabían que todos le iban a aplaudir por lo que él había hecho. Pero al otro lado del mundo, Cristóbal, el del Reino Unido, el hombre que estaba al frente del gobierno mundial, dijo, deja mi cargo, ahora voy a ir yo. Así que él da una orden a su ejército, el suyo. Vamos a hablar de este ejército después, del capítulo 11 de Apocalipsis. Y ellos van con armamento y le llama por teléfono al presidente Abraham, ¿viste el ejército que lo tengo apostado ahí dentro de Israel? Ese ejército mañana a la mañana se va a enfrentar a estos dos. Pero nosotros hicimos lo que pudimos, descargamos metralletas contra ellos. No, deja mi cargo. Así que al día siguiente, el ejército de Cristóbal se acerca a aquellos dos hombres. Muy temprano a la mañana, probablemente nadie sabe todavía, era muy temprano. Descargan todo lo que tienen y aquellos dos testigos mueren. Así que quedan en la explanada de aquel templo, sangrados allí. Inmediatamente hay una orden del presidente Abraham y de Cristóbal que se los deje allí para exhibición durante 3 días y medio. Para que todo el mundo vea que esto está mal lo que ellos hacían y que no queremos que vuelva a suceder nunca más. Y que nosotros vamos a poner orden en este lugar. 3 días y medio. Pasaron eso por todas las noticias en el mundo entero. El mundo entero fue testigo de cómo lo liquidaban a estos dos hombres. Así que eso era noticia al punto de que en Israel se declaró fiesta nacional durante 3 días de feriado para festejar la muerte de estos dos hombres. Y tanto era este feriado
que hasta parecía Navidad, porque la gente iba, compraba regalos y le regalaba a sus amigos y a otras personas. Parecía la Navidad esos 3 días de aquel asesinato. Y esto era noticia no solo en Israel, sino en el mundo entero. Pasados los 3 días y medio, Abraham mandó poner un palco frente mismo a donde estaban los cadáveres, todos ya desde luego con color de muerte, ¿verdad? Pálidos, muertos allí, todos desde luego atravesados por las metralletas, las balas y todo lo que había pasado aquel momento. Así que había un palco, se estaban preparando para hacer un acto especial para quitarlo a estos dos y tirarlos. El presidente Abraham dijo, llegó el momento, toda la prensa del mundo estaba allí, y entonces él dice, comienza un discurso en esa mañana siguiente, ahí frente al templo, frente a los 2 hombres tirados y muertos. Cristóbal ordenó que se quedaban 3 días y medio. Había tanta gente alrededor, toda la gente. Se habían hecho incluso excursiones para ir a ver a estos 2 muertos tirados en aquella explanada. Así que aquel tercer día se levanta Abraham, el presidente de Israel, y hace un discurso. Hoy, dijo él, ven a estos 2 instigadores que por 3 años y medio nos dijeron cosas. Hoy nos vamos a deshacer de ellos como basura que son. Serán llevados al basurero y se van a pudrir ahí en el basurero. Así que a la señal que da Abraham, el presidente, se enciende un camión de basura. Los camiones de basura en otro lado del mundo son un poco más buenos que los nuestros. Se imaginan, ¿verdad? Tienen unas palas que toman las cosas de basura y la tiran. No hay nadie que está colgado y que te tira la basura. Eso no existe en otro país del mundo. Pero pueden ver en Google y van a darse cuenta que es así. Así que este camión tenía una pala. Está por agarrar la pala y se está aproximando a aquellos 2 hombres, cuando de repente estos 2 hombres toman un color rosado, como si fueran unos bebés de recién nacidos, se levantan en ese lugar. Toda la gente está observando lo que está sucediendo. En ese instante hay un trueno en el cielo y una nube se comienza a acercar a ese lugar. Los envuelve a estos 2 hombres y en un momento dado estos 2 hombres son llevados en estas nubes y desaparecen arriba. Apenas unos minutos, segundos, y un enorme terremoto comienza a temblar allí en Jerusalén, toda esa parte, y hay 7,000 personas, todos allí, todos muertos. ¿Y quiénes eran los muertos? El presidente, mueren los gobernadores, los alcaldes, mueren todos los senadores, todos los diputados, todas las autoridades del exterior que habían venido, y además muere un montón de población en aquel lugar. Mientras tanto, en casa de Aarón y Séfora estaba mirando horrorizada lo que estaba sucediendo en la televisión. Y ella, increíblemente, a pesar del horror de las muertes, casi 7,000 muertes en este terremoto, tenía una sensación de alegría por la resurrección y la ascensión de estos 2 testigos. Por otro lado, ella sentía vergüenza por su pecado, sentía vergüenza por lo que había hecho. Así que se arrodilló
inclinó su rostro delante de Dios, pidió perdón al Señor y le dijo: quiero seguirte. Estoy cansada de esta vida. Quiero hacer tu voluntad. Apenas oró todo y lloró delante de Dios, comenzó a escribir una carta a Aarón, que ya se había ido a su trabajo. Le escribió una carta de despedida, diciéndole que ya nunca más la iba a ver y que ella no volvería más a ese lugar. Así termina la historia. Se quedaron todos impactados. ¿Y de dónde quitaste, pastor, esto? Abran su Biblia en Apocalipsis capítulo 11. Parece ciencia ficción, dicen algunos, pero eso dice acá en la Biblia. Algunos de los detalles son míos, ¿verdad? Ya se habrán dado cuenta. Apocalipsis capítulo 11. Dice, versículo 1, entonces me fue dada una caña, semejante a una vara de medir, y se me dijo, levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él. Pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas. Ya hay un templo, el patio que está fuera del templo, déjalo aparte, no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles. Hay un famoso patio de los gentiles. Y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. 42 meses, ¿cuántos años son? Un año, 12 meses, 2 años, 24, 3 años, 36, 3 años y medio, 3 años y medio, 3 años y medio, 42 meses. Y daré a mis 2 testigos, ¿vieron? Acá están. Y daré a mis 2 testigos que profeticen por 1260 días vestidos de cilicio. ¿Cuántos son 1260 días considerando el calendario lunar, que es cuando se escribe la Biblia? 360 días, no 365. ¿Cuántos son 1260? 3 años y medio, exactamente 3 años y medio. Así que estos testigos durante 3 años y medio. Esta es la segunda parte de la tribulación, ya se dieron cuenta. Estos testigos, dice después la Biblia, son los 2 olivos y los 2 candeleros que están en pie delante de Dios de la tierra. Yo le voy a explicar en un ratito más lo que dice acá la Biblia. Y si alguno quiere dañarlos, a estos 2 testigos, sale fuego de la boca de ellos. ¿Vieron? Nada de esto yo invento. Y devora a sus enemigos, y si alguno quiere hacerles daño, debe morir él de la misma manera. Estos tienen poder para cerrar el cielo. Este es otro detalle. Va a haber una sequía total. Se va a cerrar el cielo y no va a llover, a fin de que no llueva en los días de su profecía, que son 3 años y medio. Imagínense una sequía de 3 años y medio en Israel. Y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre. ¿Vieron? ¿Sí? ¿Está bien? Y para herir la tierra de toda plaga cuantas veces quieran. Cuando haya acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos. Acá ya estamos hablando del anticristo, la bestia. Y los vencerá y los matará. ¿Vieron? Los mataron a los 2 testigos. Y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad, que en el sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. ¿Dónde fue crucificado el Señor? En las afueras de Jerusalén. Versículo 9. Y los de los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio. Bien, ¿se acuerdan de mi historia? Verán sus cadáveres por 3 días y medio y no permitirán que sean sepultados. Y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos y se alegrarán. Y miren lo que dice, se enviarán regalos como Navidad unos a otros,
porque estos dos profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. Pero después de 3 días y medio, entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios, y se levantaron sobre sus pies, y cayó gran temor sobre los que lo vieron, y oyeron una gran voz del cielo que le decía: subid acá. Y subieron al cielo en una nube, y sus enemigos los vieron. Miren, queridos hermanos, esto es... Ustedes se imaginan, por un rato nada más, 2000 años atrás, el apóstol Juan está escribiendo esto. ¿Cómo hacen para que todos los vean? ¿Cómo haría para que eso suceda? 2000 años atrás era imposible. ¿Creen que hoy puede pasar eso? Hoy sí. El internet, los satélites, todos apuntando a ese mismo lugar y todo el mundo transmitiendo. El tiempo de que sucedan estas cosas se acerca, señores. Esto que no podríamos entender. Suponga que usted vive no en el año 2022, sino que usted vive en el año 1950 y lee este pasaje de la Biblia. ¿Cómo van a hacer para que todo el mundo vea? Esto no va a poder pasar. Esto no. Supongo que tiene que tener alguna alegoría. Debe ser alegórico a algo. Y miren, hay muchas interpretaciones bíblicas que hasta que Israel fue nación en el año 1948, no se entendía cómo iba a haber una nación de Israel, porque hacía 2000 años no existía Israel. Pero después de 1948 volvió a existir Israel, en el mismo lugar en donde estaba, y era la promesa del Señor y se estaba cumpliendo. Así que el reloj de Dios comenzó a andar a partir del año 1948 de su segunda venida. ¿Cuándo va a ser? No me voy a animar a decir nada. Hay algunos pasajes en las Escrituras que dicen: una generación no pasará hasta que esto acontezca. ¿Cuánto dura una generación? Salmos dice que entre 70 y 80 años. Si fuera así, estamos muy cerca. Hagan sus números después, 1940, y pónganle el límite. Y se van a dar cuenta que estamos muy cerca de esos días, muy cerca. Así que termino de leer hasta el versículo 14. En aquella hora hubo un gran terremoto, versículo 13. Y la 10ª parte de la ciudad, ahí de Israel, se derrumbó. Y por el terremoto murieron en número de 7,000 hombres. Y los demás se aterrorizaron y dieron gloria al Dios del cielo. Miren, qué tremendo, ¿eh? Ahora ya dan gloria al Dios del cielo. El segundo ay pasó. Y aquí el tercer ay viene pronto. Vengan el próximo domingo, la historia continúa. Hoy vamos a hablar acerca de esto. Si alguna vez le preguntara yo a ustedes si han compartido, voy a comenzar a controlar la hora para terminar, las 12 en punto, de Jesucristo a otra persona, ya sea en el trabajo, en el colegio, en cualquier lado, ¿cuántos de ustedes responderían que sí? O responderían que no solo han hecho eso, sino que han decidido seguir compartiendo el Evangelio con todas las personas alrededor suyo. ¿A cuántos de ustedes, cuando me suele pasar a mí, veo una ambulancia o veo una carroza fúnebre y pregunto: ¿será que escuchó el Evangelio? ¿Será que aceptó a Cristo como su Salvador? Pero si no, ya es tarde. Y me pregunto a mí mismo si no era yo la persona que debería haber hablado del Salvador a esa persona. Miren, queridos hermanos, vamos a irnos rápidamente. Prepárense para copiar. Allá toda bala para... Según una encuesta reciente, un 82% de las personas encuestadas que no iban a la iglesia dijeron que
muy probable es que irían a una reunión si un amigo los invitara. Escucharon, 82 personas de las personas encuestadas dijeron que si algún amigo, alguna persona le invitara, iban a ir a la iglesia. Queridos hermanos, esto le quiere decir que ellos están esperando tu invitación. El día del padre, traigan a sus padres, traigan a los invitados. Luego encuestaron a las personas que iban a una iglesia y descubrieron al revés, que típicamente menos de un cuarto de los miembros de una iglesia han invitado alguna vez a otra persona a la iglesia. Imagínense. Un historiador alemán de apellido Harnack escribió que al principio del cristianismo su misión fue realizada por medio de misioneros informales. La frase misioneros informales fue acuñada por uno de los mártires llamado Justino Mártir. Justino Mártir vivió en el año más o menos 165 después de Cristo. Realmente en el año 165 fue martirizado Justino Mártir. Y él consideraba que cada cristiano, cada uno de nosotros, somos un misionero informal. Y yo nomás me pregunto, en el año 165 eso era así. ¿Y hoy? ¿Cuán diferente es esto? Algunos creen que solo el pastor o solo algunos de los líderes deben predicar el evangelio. Y en realidad no es así. Otra encuesta descubrió que las personas que afirmaban ser nacidas de nuevo, que dijeron que aceptaron a Cristo como su Salvador, casi 60% dijo que no sentía que era su responsabilidad compartir el evangelio. Queridos hermanos, algunas veces cantamos ahí con Lolo, seré testigo de su amor, pero testigo de su amor no somos. La semana pasada cantamos una canción, somos el pueblo de Dios y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayendo las esperanzas. Pero eso fue acá en la iglesia. Saliste de la iglesia y no fuiste testigos de nada. Nada, en nada. ¿Saben qué? Seré testigo de su amor. No es una canción. No es solo una frase. Es un estilo de vida. Uno piensa cada mañana, ¿quién, Señor, vas a ponerme frente mío para que yo le hable de Cristo? Ya hemos estudiado acerca de los 144,000 testigos judíos que iban a evangelizar durante la tribulación. Y también vimos de los millones de mártires convertidos que iban a ser muertos por predicar el evangelio. Vamos un poquito más adelante. Ahí está. Estos son los días del planeta. Todavía no. Espera un ratito. Un momento. Ahí está. Para que copien. Estos son los días del planeta. La palabra de Dios está siendo esparcida a través del testimonio fiel del pueblo de Dios. Ahora, en Apocalipsis 11, los dos testigos más espectaculares están a punto de hacer su aparición. El lugar, Jerusalén, y el tiempo es finalizado la primera mitad de la tribulación. Capítulo 11, versículo 1 y versículo 2. Eso ya leímos. Dios va a levantar a estos dos testigos durante este periodo al final de la primera mitad de la tribulación, vestidos de cilicio, dice la Biblia, símbolo de duelo, y ellos van a clamar contra los pecados del pueblo y anunciarán la venida de la ira de Dios, la indignación de Dios contra la humanidad. Así que, ¿quiénes van a ser estos dos testigos? Vamos a irnos rápidamente. ¿Quiénes son? Vamos a poder ver un poquitito. ¿Quiénes pueden ser? La verdad, la Biblia no dice quiénes van a ser. No dice. Pero hay algunas ideas de quiénes pueden ser. Desde el capítulo 4 hasta el capítulo 14, algunas ideas. ¿Quiénes son? ¿Qué hacen? ¿Para quién o para quiénes es su mensaje? Vamos a ver rápidamente. Son personas en primer lugar. Apocalipsis 11:4. Son personas. Algunos dicen que esto capaz puedan ser el Antiguo y el Nuevo Testamento. O otros dijeron la ley y los profetas. O así, interpretaciones de ese tipo, ¿verdad? Pero estos testigos son los dos olivos y los dos candelabros, dice el versículo 4, que están en pie delante de Dios en la tierra. O sea, son personas, están de pie, dice,
delante de Dios de la tierra. Esta misma terminología van a encontrar en Zacarías capítulo 4, donde se habla de los dos testigos. No voy a tomarme el tiempo, pero si anotan ahí, Zacarías 4, van a escuchar acerca de los dos olivos. Consistentemente vemos a través de las Escrituras que el aceite, el olivo, el aceite de oliva, es referencia al Espíritu Santo de Dios. Siempre que se habla del Espíritu Santo, también se habla del aceite. Tanto en Zacarías como en Apocalipsis vemos que el aceite está conectado directamente con lámparas, lo que indica el testimonio de estos dos testigos, que nunca le va a faltar poder, espíritu, el aceite, y por lo tanto tienen una luz perpetua. De este pasaje sacamos un famoso versículo también, que justamente está ahí en Zacarías capítulo 4, versículo 6, que dice así: no con ejércitos ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Conocen ese versículo? Muchos lo conocemos. Es un versículo muy clave. No es con ejércitos como Dios gana sus batallas, ni con fuerza, sino con su espíritu. Y ahí está en mayúscula la palabra espíritu, que es el Espíritu Santo. En la Biblia, cuando la palabra espíritu está en minúscula, habla de nuestro espíritu. Cuando la palabra espíritu está en mayúscula, habla del Espíritu Santo. Ha dicho Jehová de los ejércitos. Este versículo está aplicado claramente, más claramente que nunca, en la vida de estos dos testigos, que son indestructibles y además llenos del Espíritu de Dios. Miren, algunos comentaristas, le voy a poner algunos comentarios de los comentaristas, que son de esta época, entre paréntesis, sobre este pasaje de las Escrituras. Ahí están los dos olivos y los dos candeleros. No sé si estos están tienen que llenar a lo mejor. Dice que estos son, no están. Bueno, este es el comentario de el doctor Carballosa. Carballosa estuvo varias veces en Paraguay, entre paréntesis, lo conozco personalmente. Él dijo, la Biblia no dice quiénes son estos dos testigos. No dice, ya les dije al principio. Lo que sí podemos afirmar exegéticamente es que los dos testigos eran dos individuos, dos personas, escogidos y dotados por Dios para realizar un ministerio especial durante los días críticos de la tribulación. Así que son dos personas, ¿ok? Pero también son dos profetas. Apocalipsis 11, versículo 3 y versículo 6. Y le daré a mis dos testigos que profeticen, dice el versículo 3. Versículo 6, estos tienen el poder de cerrar el cielo, son profetas, nos llevan a fin de que no llueva en los días de su profecía. ¿Quién hizo esto alguna vez? Vamos a ver enseguida. Como Noé, antes del diluvio, y Moisés, antes de las plagas sobre Egipto, los dos testigos proclamarán sin temor el juicio y la ira, la venganza de Dios y la necesidad de arrepentimiento. Igual que estos hombres. El misterio que se les encomienda a estos dos testigos es profético. Así dicen Juan, y profetizarán. Es decir, vienen a profetizar o proclamar un mensaje en nombre de Dios. Así que son profetas. Son personas, son profetas. ¿Qué más? Samuel Pérez Millo hace un comentario acerca de esto. Otro comentarista, así como Carballosa, que también estuvo en Paraguay. Yo alguna vez viajé a Argentina, me entrevisté con Pérez Millo, es un buen señor, una buena persona, un hombre entregado a Dios. Él dijo así, el ministerio profético tiene que ver primariamente con revelación de misterios que son comunicados por Dios y transmitidos por el conocimiento de los hombres. Pero también la profecía está vinculada a un mensaje destinado a la edificación, exhortación y consolación, según 1 Corintios capítulo 14, versículo 3. Así que es de gran importancia en medio de la situación de angustia y aflicción por la que los creyentes estarán atravesando en aquellos días de la tribulación. Así que el ver en acción a estos dos testigos y
proclamando el mensaje de esperanza para este mundo, nos habla una vez más de la misericordia de Dios y del amor de Dios para el mundo. Lo que tenemos que saber, queridos hermanos, es que debido al ministerio profético, todo el mundo le va a odiar a estos dos testigos y muchos van a querer matarlos por aquellos días, por la predicación. Van a tratar de hacerle daño, van a tratar de reaccionar, pero no van a poder hacerle daño. ¿Por qué? Porque en tercer lugar, no solamente son personas, no solamente son profetas, sino que también son poderosos. Son poderosos. Dice la palabra de Dios en Apocalipsis capítulo 11, versículos 5 y 6. Dice, si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Y si alguno quiere hacerles daño, deberá morir él de la misma manera. Estos tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no lluevan los días de la profecía. Ahí están. Así que son poderosos. Estos dos testigos van a tener el poder de convertir el agua en sangre y azotar la tierra con plagas. Eso dice el versículo 6. Dice, y tienen el poder sobre las aguas de convertirlas en sangre y de herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieran. ¿Quién hizo esto alguna vez? ¿Quién fue? Moisés. ¿Moisés qué hizo? Convirtió en sangre el río Nilo. Agarró el río Nilo, ¡pum! Sangre. Murieron todos los peces, todo. Y luego, aún así, agarró y envió plagas. Cayeron plagas sobre todo eso. Así que se cree, algunos dicen que es Moisés, el espíritu de Moisés en estos dos testigos. Acuérdense que Moisés murió, porque sí murió, antes de entrar a la tierra prometida, y que la Biblia dice que había ángeles que protegían ese cadáver porque querían, algunos demonios, hacerlo visible, pero ellos no dejaron. Y algo más. ¿Ustedes se acuerdan del monte de la transfiguración? ¿Quiénes aparecieron ahí? ¿Quiénes fueron? El monte, cuando el Señor Jesucristo se transfiguró, también estaban en un lugar allí los tres apóstoles, Juan, Pedro y Jacobo. Ellos tres nomás habían subido al monte y hubo una transfiguración. Es como que se volvieron una persona sin cuerpo y aparecieron allí flotando. ¿Quiénes eran los tres? Jesucristo era uno. ¿El otro? Moisés y Elías. Así que Moisés ya se había aparecido. ¿Qué impide que él sea nuevamente uno de estos tres? Y el segundo, la segunda persona, entonces, ¿a quién le parece a usted que va a ser? Ya creo que todos se dan cuenta, ¿eh? Porque tal como Elías, ellos van a tener el poder de caer fuego sobre sus enemigos y detener la lluvia. ¿Quién hizo detener la lluvia? Elías, ¿se acuerdan? Que por 3 años detuvo la lluvia en Israel al punto de que el rey tuvo que ir y subir a un lugar, y luego él se fue y vio una nube. Está tan bien relatado estos pasajes allí en su Biblia. Si quieren anotarlo, ahí está en Primera de Reyes. Lo pongo, ahí está. Ahí está, en Primera de Reyes capítulo 17:1 y en Primera de Reyes 18:41 y 46. Así que tal como Moisés, estos dos testigos van a tener estos poderes. Convertir el agua en sangre y la tierra en plaga. Y tal como Elías, ellos tienen el poder de hacer caer fuego sobre sus enemigos y detener la lluvia a placer. Ellos van a hacer esto. Así que podemos creer que quizás estos dos hombres serían Moisés y Elías, nuevamente traídos a este mundo para que sean testigos. Además, fueron testigos de Dios ellos. Se han parado en medio de una generación, en medio del ruido se ha parado enfrente a la gente. Ahora, además de esto, vamos bien, además de esto, son poderosos. Son personas, son profetas, son poderosos, ya dijimos, son poderosos, estamos ahí. ¿Por qué? La magnitud de su poder revelará cuánto
cuando los muestren para cerrar el cierro a fin de que no llueva en los días de su profecía. Apenas podemos imaginarnos lo mucho que estos testigos serán odiados por el anticristo y el resto del mundo. Estos dos testigos van a predicar la verdad de la palabra de Dios y la venida del Mesías. Así es como dice la palabra de Dios. Y quiero decirle que a mí me llama mucho la atención estos dos testigos y quiero decirle algo más en este segundo punto que quiero que presten atención. Por favor. Vamos al segundo punto. El ministerio que realizarán los dos testigos. ¿Qué hacen? ¿Qué van a hacer? ¿Cuál es el ministerio? En la mitad de la tribulación el anticristo va a quebrantar el pacto con Israel y va a tomar posesión de las áreas del templo. Y ellos, ¿qué van a hacer? Estos dos testigos se van a oponer a que el anticristo entre al templo. Hasta que los van a matar, pero luego van a resucitar, ¿verdad? Que es lo que dice la palabra de Dios. Y esto es lo que también está en Daniel capítulo 9, versículo 27. Miren, si nosotros ponemos a ver todos los pasajes de la Escritura, no vamos a llegar nomás hoy, ¿verdad? Pero miren lo que es el Antiguo Testamento. Vamos a Daniel capítulo 9. Ya vimos una vez todo el libro de Daniel y hablamos un poco de esta profecía. Así que Daniel capítulo 9, en el versículo 27. Miren lo que dice Daniel capítulo 9, versículo 27. Dice así, les leo. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. Esto va a ser el anticristo. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio. ¿Vieron? Ya se estaba haciendo sacrificio 3 años y medio y a la mitad de esos 3 años y medio van a cesar el sacrificio y la ofrenda. Después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador hasta que venga la consumación y los que están determinados se derrame sobre el desolador. Bueno, no solo este es el único pasaje, también puedes leer en 2 Tesalonicenses capítulo 2 y en Mateo capítulo 24 versículo 15 la misma cosa. Entonces, se va a colocar a sí mismo como Dios, el anticristo. Va a ser la abominación desoladora, como dice la Biblia ahí en Daniel capítulo 9, versículo 27. Daniel lo predijo y también Mateo lo dice. Vemos el templo a cargo de los gentiles por 3 años y medio. El periodo del tiempo, el periodo de su ministerio, que va a ser 1260 días, periodo de tiempo que corresponde a la segunda mitad de la semana profetizada por Daniel. ¿Por qué semanas? Porque para los que no estuvieron en el estudio de Daniel, 7 semanas, dice la palabra de Dios. La mitad de las semanas, entonces 3 semanas y medio, en realidad son años las semanas, y explicamos por qué las semanas son años durante todo un largo estudio de Daniel capítulo 9, que hicimos hace 1 año y medio atrás más o menos, 1 año y medio atrás. Pero hoy no voy a volver a repetir, crean que es así porque la Biblia no tiene ningún error, la Biblia es perfecta en cuanto a cómo se encaja cada cosa, es como un gran rompecabezas donde todas las piezas tienen un lugar y es maravilloso encontrar esto. Así que este es el periodo. ¿Qué hacen todavía? Vamos ahí. Un detalle importante. Durante este periodo de su ministerio es la vestimenta. Las vestimentas de estos testigos son propias de duelo. Ellos están vestidos de cilicio. Esta es una vestimenta natural y usada por los profetas en tiempo del juicio de Dios que descenderá en forma radical sobre los impíos que no se arrepienten. Pero también necesitamos ver no solamente el periodo de este ministerio, sino también ver el propósito. El propósito, ¿qué hacen? El propósito de su ministerio. No solo el periodo, el propósito también. Ellos, según este versículo, exhibirán el poder de Dios a los judíos y gentiles incrédulos. Sin duda, muchos serán llamados por medio de su testimonio. Se los llama profetas en el versículo 6 y el versículo 10. Como así también lo llaman testigos. Le anunciarán al mundo
los acontecimientos que vendrán y traerá, ¿verdad?, la ira de la bestia y del pueblo. No solamente el propósito, también van a tener persecución. ¿Qué hacen? La persecución a su ministerio, en su ministerio. Los pecadores tratarán desesperadamente y sin éxito de liberarse de estos dos testigos durante su ministerio. Ellos van a estar 3 años y medio. Sin embargo, Dios los va a proteger hasta que hayan acabado su testimonio, habiendo logrado su propósito durante el tiempo que soberanamente determinó su ministerio, que está ahí en el versículo 7, que dice, cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube al abismo hará guerra contra ellos y lo vencerá y los matará. Qué interesante. Vamos a hablar en más detalle en el capítulo 13 sobre este tema, pero me interesa lo que dicen ahí. Quiero decirle una cosita antes de seguir, porque quiero dejarle ya la primera aplicación para tu vida. Escuchen lo que le voy a decir porque va a la primera aplicación. Esto que quiero decirles, quiero que se les grabe y además anoten si quieren. El hombre de Dios o la mujer de Dios, en el centro de la voluntad de Dios, es inmortal hasta que Dios haya terminado con él. El hombre de Dios que está en el centro de la voluntad de Dios es inmortal hasta que Dios haya terminado con él. Así que no le van a poder tocar a estos dos testigos hasta que Dios diga hasta aquí. Porque terminó su ministerio y cuando termina su ministerio, bueno, ahí está, yo los llamo y los llevo. El pastor Adrián Roger hizo un comentario sobre esto y él dijo así, muy rápido, ya doy muchos clics. Él dijo así, ¿cuál es la lección que necesitamos aprender aquí? Si vivís para el Señor Jesucristo, no quiere decir que todos te amarán. ¿Le amaban a estos dos testigos? Te pregunto. No te van a amar, querido hermano. Se van a burlar también de vos. Les digo, yo suelo contar historias mías, todas las que eran buenas. Nunca cuento tanto las malas, pero se van a burlar de vos. Vas a hacer el comentario de ellos, que sos un fanático. Pero si vos servís al Dios verdadero, ¿qué te importa? Volvamos al pasaje y veremos que en realidad el anticristo no podría tomar posesión del templo a menos que estos dos testigos que están fuera del paso, solo en ese momento puedan salir de ahí para poder seguir su plan diabólico. Y vamos a ir en el tercer punto, ya es el último punto, el martirio y resurrección de los dos testigos. La muerte exhibida. Ahí están ellos tirados en la explanada del templo por 3 días. Y ahí, después de su muerte, que vemos en el capítulo 11, versículo 7, los matarán, dice, versículo 7 al final, y versículo 8, y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad, que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Así que es allí en Israel. Solo que en el sentido espiritual están alejados de Dios. Después de su muerte, sus dos cadáveres van a ser dejados como cadáveres descompuestos en la plaza de la gran ciudad donde ministraron y donde fueron muertos. Esto también, entre paréntesis, es prohibido a los judíos, estas prácticas. Miren, en la antigüedad, cuando la gente moría, se le enterraban el mismo día. A las horas ya le enterraban. ¿Saben por qué? Porque tenían miedo a las enfermedades. Entonces le enterraban enseguida para que no se contagie la enfermedad a más personas. No había vacunas, no había nada de esas cosas. Así que esto es una violación nuevamente a los pactos de Dios. Bueno, el morbo espantoso que va a aparecer en esos días mirando a dos muertos por todos los canales de televisión, imagínense. Es una muestra morbosa y macabra de desprecio y odio.
todos los pueblos, tribus, lenguas, naciones verán sus cadáveres, dice el versículo. Hoy es posible ver esto. Eso es lo que decía. Por 3 días y medio el mundo no permitirá que sean sepultados. Henry Blackaby dijo esto y hace este comentario. El deleite de los espectadores es representado de modo tan diabólico como infantil. No solo dejan los cuerpos sin enterrar, sino que se niegan a permitir que los amigos de estos mártires lo entierren. Además celebran su victoria proclamando día de fiesta y enviándose regalos unos a otros. El texto griego acá sugiere que la gente va a hacer un desfile durante esos 3 días y medio para mirar a estos cadáveres de los 2 testigos. Imagínense lo que va a hacer esto. Qué lindo realmente es ver el poder de Dios obrar. Van a darse cuenta. La muchedumbre endurecida. Capítulo 11, versículo 10. La muerte de los 2 testigos provocará grandes celebraciones alrededor del mundo. Un escritor comenta que irónicamente esta es la única mención de regocijo en el Apocalipsis, porque durante el Apocalipsis no va a haber regocijo, sobre todo durante la tribulación no va a haber regocijo. En este periodo por 3 días y medio que están muertos estos testigos, va a haber una Navidad satánica. Se enviarán regalos unos a otros, dice la palabra de Dios. En su comentario, un escritor llamado Walbot dijo: un profeta justo es siempre un tormento para una generación perversa. Los 2 testigos son un obstáculo para la iniquidad, la incredulidad y el poder satánico prevaleciente en aquel tiempo. Y yo me pregunto, ¿esa es nuestra misión también en este mundo sin Dios? Así es. Nosotros también tenemos esta misma misión en este mundo sin Dios. Pero ahora viene lo mejor. Un milagro evidenciado. El milagro evidenciado. Apocalipsis capítulo 11, versículo 11 al 13. Dios lo resucita a los muertos. Piensen en el miedo, en el temor que van a entrar en el corazón de estos hombres cuando vean a estos 2 muertos que de repente se despiertan. Imagínense ustedes que van a un cementerio. O en un velorio. Imagínense. ¡Pum! Se levantan así, lleno de vida. La voz de los testigos había sido silenciada en la tierra, pero Dios habla desde el cielo, con voz potente e inconfundible. Y luego estos 2 hombres van a ser elevados al cielo, mientras sus enemigos parados se quedan observando. Un ruido estruendoso va a pasar, se sacude la tierra, 7,000 hombres van a morir en ese terremoto. Y acá dice la Biblia que eran hombres famosos o hombres líderes, se puede traducir también. No es la palabra hombre nada más allí, sino que son hombres importantes los que mueren en ese lugar. Aquellos que seguían al líder pagano. Conclusión. Qué bueno, dicen. Acá se viene la conclusión. Cuando llego ahí, todos ya están felices. Vamos a la conclusión. No copiamos. Bueno, vamos. Vamos. Les dejo. Los habitantes de Jerusalén serán conmovidos tanto por la resurrección y la ascensión de los 2 testigos, como por el terremoto y sus secuelas, hasta el punto de diferenciar al Dios del cielo. Imagínense que ellos no querían saber más nada de Dios. Este mundo se va a volver ateo, pero en esta ocasión hablan del Dios del cielo, que los diferencia de los dioses paganos. Ahora sí, la conclusión. Ahí va. Primero, manténganse firme por la causa de Cristo, sin importar cuán rechazado, ignorado, ridiculizado y aún perseguidos sean
por eso. El mundo no va a estar de fiesta por mucho tiempo, queridos hermanos, antes de que el Señor regrese. El Señor vuelve pronto. ¿Cómo pudo haber escrito Juan todo esto? ¿Cómo él pudo haber escrito sin saber que iba a haber internet en esta época, sin saber que iba a haber satélites, sin saber que iba a pasar todo esto? Porque Dios no tiene tiempo y Dios ya sabe lo que iba a pasar. Él nada más escribía lo que Dios le decía que tenía que escribir y lo que él veía. Él pudo ver todo esto. Probablemente te vio a vos esta mañana sentado acá también en la reunión. Juan vio esto. Porque Dios es atemporal. Acuérdense de eso, ¿verdad? Dios no es que está más viejo hoy que hace 2000 años. Nosotros podemos estar más viejos hoy que hace un año. Pero Dios es atemporal. Así que primera conclusión, manténganse firmes, sin importar que sean rechazados o ignorados, ridiculizados. Pero en segundo lugar, dé a conocer a Cristo hoy. Usted conoce la verdad, usted tiene la respuesta, usted tiene la única esperanza para un mundo que se está ahogando en su dolor, en temor. Con una fiesta quizás, pero silenciando sus corazones que necesitan al Señor. Tal como en el caso de estos dos testigos, el tema no es cómo va a responder el mundo. El tema es si vamos a ser fieles y obedientes a la palabra de Dios o no. Ese es el tema hoy, querido hermano. Quiero leerles dos pasajes más de las Escrituras. En Ezequiel capítulo 2, versículo 7. Yo nomás los leo, no hace falta, pero anoten. Capítulo 2, versículo 7 y capítulo 2, versículo 5. Y dice así: le hablarás pues mis palabras, dice Ezequiel. Escuchen o dejen de escuchar. Miren lo que dice el versículo. Le hablarás pues mis palabras, escuchen o dejen de escuchar, porque son muy rebeldes. Y miren lo que dice el versículo 5. ¿Acaso ellos escuchen, pero si no escucharen, porque son una casa rebelde, siempre conocerán que hubo profetas entre ellos. Siempre conocerán que hubo profeta entre ellos. La verdad es que quizás nunca sepas cuál es el impacto de tu testimonio en la universidad. Cuando estaba en el cuartel, en la aviación, me hacían predicar el evangelio. Cuando el teniente no quería hablar, me hacían hablar a mí, ¿verdad? Jambay, pase aquí adelante, predíquele acá a sus camaradas. Todo quietito ahí me tenían que escuchar, ¿verdad? Más vale. Comandante no quería hablar. Pasó muchos años. Y un día un hombre entró acá y me dijo: ¿no te acordás de mí? Me dije: yo acepté a Cristo como mi Salvador personal. Aquellos días que vos hablabas en el cuartel. Tenía 17 años. No lo sabía. No sabemos, queridos hermanos. Lo único que podemos decir es que yo seré testigo de mi Señor. Yo seré testigo. Termino con una ilustración rápida. Mientras los músicos se pueden preparar. Quiero cantar una canción con ustedes al terminar. Y les leo. ¿Ok? Presten atención para que entiendan esta ilustración. Ahí los chicos, presten atención. Último, una ilustración rápida. No va a ser tan rápida, voy a leerles todo porque esto lo copié y lo pegué aquí y quiero leerles. Muchas décadas atrás, un pastor inglés llamado Francis Dixon contó la historia de una persona que por muchos años se comprometió a ser testigo del Señor. Un pastor en Australia me escribió hace poco, no solo confirmando esta increíble historia, que era verdad, acerca de la amistad con este hombre de Dios. La historia comienza en una iglesia cristiana al sur de Londres. Un hombre preguntó si podía dar su testimonio a la asamblea. El pastor dijo: sí, claro, habla. El hombre dijo: acabo de mudarme desde Sydney, Australia.
Después de un par de meses de vivir allí, fui a visitar a algunos familiares en Sydney. Estaba caminando por la calle George. Voy a quitar acá. Este es el hombre. La historia de Don Jenner. Estaba caminando por la calle George hasta que al pasar por el frente de un almacén, un hombre bajó y un hombre con pelo blanco me salió al encuentro. Él me dio un tratado y me preguntó: si hoy murieras, ¿estás seguro que irás al cielo? Yo me alejé confundido, dice. Nunca antes alguien me había hecho esa pregunta. Durante mi vuelo quedé intrigado leyendo un pequeño tratado. Llamé a un amigo que sabía que era cristiano y él me aconsejó, y el consejo de él, por supuesto, quiso saber primero si ella era salva o no. Ella le respondió: bueno, solía vivir en Sydney. Un par de meses atrás estaba haciendo unas compras en la calle George y ella siguió contándole la misma historia, cuenta este pastor, acerca del hombre del pelo blanco, y luego dijo: unos días después vine a la iglesia, conversé con el pastor y él me llevó a Cristo. 2 meses más tarde, ese pastor había encontrado, el pastor que relata esta historia, que había sido impactado por un hombre de pelo blanco en la calle George. Un par de semanas más tarde, este pastor voló a Australia nuevamente. Después de una de las reuniones, un anciano de la iglesia lo llevó a almorzar. Mientras estaba comiendo, este pastor le preguntó al anciano cómo es que había llegado a la fe. El anciano respondió: yo crecí en esta iglesia, pero la verdad es que nunca realmente hice un compromiso con Dios. Eventualmente un día llegué a un lugar de influencia en la iglesia. Incluso ya era alguien importante en la iglesia. Pero estaba en la ciudad de Sydney 3 años atrás por cuestiones de negocio cuando un hombre bajo de pelo blanco se me acercó con un tratado en la mano y me preguntó si era salvo y si iba camino al cielo. Traté de decirle que era un anciano en la iglesia ya que vengo hace años yendo a una iglesia cristiana, pero el hombre no le pareció importante eso. Yo me enojé tanto por su reacción que cuando llegué de vuelta a la iglesia le conté al pastor lo que había pasado. ¿Y saben qué dijo el pastor? El pastor de este hombre le dijo: ¿sabes qué? Por muchos años me he preguntado si realmente has nacido de nuevo. Luego mi pastor me guió a la fe en Jesucristo. Después de almorzar, este pastor voló de vuelta a Inglaterra. Mientras hablaba en una conferencia, le compartió estos 3 testimonios a su audiencia. Después de la reunión, 3 pastores que no se conocían entre sí se acercaron a este pastor y le dijeron a ellos que habían llegado a la fe en Jesucristo unos 30 o 35 años atrás, después de recibir un tratado de parte de un hombre bajito en la calle George. Este pastor estaba absolutamente atónito. La siguiente semana el pastor voló a una convención en el Caribe para hablar con un grupo de misioneros que se habían juntado. Él estaba tan emocionado acerca del testimonio de ese misterioso hombre que se lo contó también a un grupo de misioneros. Al final de su charla, 3 misioneros se le acercaron y le dijeron que ellos también habían sido salvos unos 15 o 20 años atrás gracias al testimonio inicial de aquel hombre en la calle George que le entregó un volante. Al final de esta reunión, el pastor voló a Inglaterra, tomó una escala en Georgia, justamente Estados Unidos, para hablar en una convención de capellanes de naval. Él me dijo que cómo es que podía poner mi fe en Jesucristo. Solo quería compartir con ustedes que ahora soy cristiano. Por supuesto, la iglesia se emocionó al oír este testimonio. El pastor de esta iglesia en Londres ahora viajó a Australia para dar una conferencia. Durante la serie de reuniones, una mujer se le acercó a pedirle, pasó 3 días hablándole por unos 1000 capellanes acerca de ser testigos de Cristo, y al final de la conferencia, el capellán general lo llevó a almorzar y el pastor le preguntó cómo es que había llegado a la fe en Jesucristo. El capellán general dijo: bueno, fue bastante milagroso. Estaba era naval, viviendo una vida inmoral y libertina. Una vez que estábamos haciendo ejercicios
de combate en el Pacífico terminamos teniendo un descanso en Sydney. Estaba de fiesta en el centro de Sydney esa noche cuando tomé el autobús equivocado que me llevó a la calle George. Mientras me bajaba del autobús, un hombre anciano de pelo blanco de repente apareció. Al principio pensé que era un fantasma. Él me dijo: marinero, ¿es usted salvo? Y si muere hoy, ¿sabe con seguridad que va a ir al cielo? Esa confrontación me sorprendió tanto que cuando volví al buque, busqué al capellán del buque y él me llevó a los pies de Cristo. Pronto empecé a prepararme para el ministerio bajo la guía del capellán y ahora aquí estoy a cargo de 1000 capellanes para compartir de Cristo a otros. El mismo pastor 6 meses más tarde voló a India a predicar en una convención de 5000 misioneros. Al final de la reunión, un misionero lo invitó a comer en su casa. El pastor le preguntó: ¿cómo que usted, siendo hindú, llegó a la fe en Jesucristo? El misionero respondió: yo solía tener una posición muy privilegiada, trabajaba para el gobierno de la India como diplomático. Mi trabajo requería viajar por el mundo. En uno de esos viajes les tuve que ir a Sydney. Una noche estaba haciendo unas compras de último minuto en la calle George cuando un hombre bastante amable se me acercó y me preguntó. El misionero siguió contando una historia similar al hombre de cabello blanco. Él continuó: le agradecí por el folleto y me alejé. Sin embargo, ese encuentro me dejó bastante inquieto. Busqué a mi sacerdote hindú, quien no tuvo respuesta a mis preguntas, pero me sugirió que fuera a un centro misionero si quería saber más acerca de Cristo. Y lo hice. Allí un misionero me llevó a los pies de Cristo. Dejé el hinduismo y empecé a prepararme para el ministerio. Ahora soy parte del centro misionero y estamos viviendo como miles de hindú, viendo cómo miles de hindú llegan a la fe en Cristo. 8 meses más tarde, este pastor, cuyo calendario de viaje no me gustaría tener, todo eso, viajó a Sydney para tomar un par de reuniones. Estando allí le preguntó al pastor: por casualidad, ¿usted conoce al hombre de pelo blanco? Ya estaba este pastor, que era el que escuchó toda esta historia, estaba ya ahí en Sydney. ¿Usted conoce a un hombre de pelo blanco que entrega tratados allí en la calle George? El pastor dijo: sí, claro, él lo ha hecho por años. Su nombre es Don Jenner, pero no creo que lo siga haciendo. Él estaba bastante entrado en años ya y su salud es muy frágil. El pastor visitante le dijo: tengo que conocer a ese hombre. Y su colega le dijo: no hay problema, yo sé dónde vive. 2 días después fueron al pequeño apartamento de Don Jenner y tocaron la puerta. Un hombre bajito, pelo blanco, frágil ya, abrió la puerta. Los invitó a entrar, le ofreció una taza de té, sirviéndole aún con las manos temblando por su edad. Mientras se sentaba ese pastor de Londres, le contó a Don Jenner acerca de todos los encuentros que había tenido en los últimos 3 años. Él le contó acerca de todos los cristianos que habían encontrado en Inglaterra, Australia, India, Estados Unidos, que habían llegado a Cristo gracias al testimonio de Don Jenner, el testimonio evangélico en la calle George. Este pequeño hombre se sentó mientras lloraba y le dijo: muchos años atrás hice un compromiso de que intentaría compartir el evangelio con una persona cada día y hasta 10 en un día, si es que podía. A veces no podía hacerlo, estaba enfermo o algo así. No era paranoico acerca de eso, solo era un deseo que tenía en mi corazón. Don Jenner continuó: cuando me jubilé decidí que iba a dedicar mi tiempo a evangelizar. Por las últimas décadas de mi vida he estado en un solo lugar. A mi parecer el mejor lugar para repartir folletos en Sydney era la calle transitada de George. Por 40 años entregué tratados en esa calle. Tuve muchos rechazos, malas experiencias, pero también hubieron varias personas que fueron amables y aceptaron mis tratados. Sin embargo, tengo que decirles, llorando, hasta el día de hoy, nunca vi o escuché de una persona que haya aceptado a Cristo por medio de mi testimonio. Este pastor hizo una estimación y llegó a la conclusión que al menos
146.000 personas habían sido influenciados gracias al testimonio consistente de un hombre que 40 años se paró en una esquina en la calle George y repartió folletos. Según este pastor, era apenas una punta del iceberg, que probablemente sean más. Don Jenner murió 2 semanas después de que estos pastores fueron a visitarlo. Imagínense solo un par de cristianos en Sydney sabían acerca de Don Jenner. Nadie le conocía. Pero en el cielo lo conocían muy bien. Y no puedo imaginarme la gran celebración que fue verle llegar a su casa allá en el cielo. Queridos hermanos, a mí me desafía esto, a ser testigo del amor de Dios. Que podamos responder de corazón: yo seré un testigo aquí, Señor. Y decir en esta mañana: heme aquí, Señor, envíame a mí, porque hay una gran necesidad. Padre bendito, qué gran testimonio en esta mañana, Señor. Y yo quiero ser un testigo de tu amor, Señor. Gracias por haberme hablado en tu palabra. Y quiero que tú nos inundes el corazón para ser testigos de ese amor. El próximo domingo que haya muchos padres que acepten a Cristo como un Salvador, cuando festejemos el Día del Padre aquí en este lugar, y que muchas personas conozcan a Cristo como su Salvador personal. En el nombre de Jesús. Amén.